Bueno, buenas tardes, que tengan un bendecido fin de sábado. Y esta tarde vamos a estudiar la lección 5 de Lecciones de Josué acerca de la fe. Y el título es Dios pelea por ustedes. ¿Quién peleaba por el pueblo de Israel y actualmente pelea y peleará por su pueblo? ¿Jehová o Satanás? El Dios de la Gran Babilonia, Baal, el Señor, disfrazado de cristiano en la doctrina creada por Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué es el conflicto entre Jehová y Satanás? ¿Quién pelea por su pueblo? ¿Jehová o Satanás? Y el que peleaba por Israel era Jehová y no el Dios de la mujer Jezabel, no el Dios, la Trinidad, al que adoran los autores de nuestras lecciones y que disfraza de cristianas a las imágenes la bandera negra de los paganos. El Dios que lleva a conocer las profundidades de Satanás, al que elige adorarlo en forma consciente. Ahora, ¿qué pasa con nuestra lección? Esta es la carátula de la lección, título Dios pelea por ustedes, y que utilizan la Biblia ecuménica, donde eliminan el nombre de Dios y ponen el Señor, que es la traducción de Baal. ¿Y qué leemos ahí? En el versículo de memoria: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por los israelitas. Ahora, ¿qué dice la Biblia realmente? Todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. ¿Mm? Entonces, ¿quién lleva a su pueblo? ¿Quién había prometido introducirlo en la tierra que había prometido a Abraham? Jehová. ¿Quién pelea por su pueblo? Jehová. ¿Quién va a pelear por su pueblo en este tiempo? Jehová. Ahora, Satanás tiene un reino en este mundo y son las iglesias caídas que forman parte de la Gran Babilonia, y en ese reino está su trono, el trono de Satanás. Como leemos en Conflicto de los Siglos, páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino al principio del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con una capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. ¿Quién triunfó en esa unión entre los apóstatas y los paganos? El paganismo. Su espíritu, o sea, los espíritus de demonios, dominó la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Qué pasó? Constantino recibió ¿de quién? De Satanás, porque era el sumo pontífice Satanás, una visión donde le mostró al sol con una cruz y le dijo: con este signo vencerás. Si lograba hacer que los cristianos adoraran a esa imagen y llamarla a Cristo, los vencería. ¿Y a qué llama Roma a Cristo? A esa imagen. Ahí vemos la copa de oro con el vino del furor, la fornicación de la Gran Babilonia. ¿Eh? Y a eso Roma lo llama a Cristo y adora al sol y dice que el sol es Dios. Y adora al Dios de Egipto, ¿eh? Al ojo que todo lo ve. Y vemos las imágenes de el Papa. Este es Silvestre I, el primero que se ciñó la tiara que le dio Constantino, porque antes se la ceñía Constantino, como símbolo de su autoridad en el cielo, la tierra y el infierno, porque el Papa es representante del Dios del infierno. Y ahí vemos al Papa siendo adorado por qué sé yo, el que tiene el gorrito rojo es un obispo, o una monjita, reyes, y a los niños en la Iglesia Católica haciéndoles adorar a Jesús, que es el disfraz de Satanás, como dice Elena. En Primeros Escritos 2.13, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿De quién son representantes? De Satanás. ¿Y cómo llaman a Satanás? A Satanás Cristo. Y a Satanás se adoraban, llamándolo Dios y Jesús y Cristo, cuantos ante ellos se postraban. ¿Mm? Ahora, esa es la realidad. Hay un conflicto entre ¿qué? Entre
dos dioses, ¿eh? El verdadero que es Jehová, y él es el verdadero Mesías, porque el verdadero Mesías es el Dios fuerte, el Padre eterno, y está Satanás, disfrazado de cristiano. Ese es el conflicto en este tiempo. Y el disfraz de Satanás es el Dios hijo de la bandera negra de los paganos, Baal hijo, al que antes los paganos llamaban Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, ¿eh? Y son los dioses hijos engendrados de la esencia, de la sustancia de los dioses padres, paganos. Él es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios porque no lo adoraba, como lo estableció el edicto de Tesalónica del año 380, y fue disfrazado de Dios y de Cristo en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y Satanás es el Jesús que cuando llegue el fin, vendrá a la tierra simulando la segunda venida del santo, el verdadero Jesús. Y acá tenemos las imágenes de Roma. Ahí está el dios Sol invicto y cómo representaban justamente a lo que Dios le mostró en la de la bandera negra y los paganos. El sol, la luna, la reina del cielo y las estrellas que representaban con cruces. Y el principal dios hijo era Mitra, el dios hijo, en este caso que adoraba a Constantino. ¿Y qué le mostró Satanás a Constantino? Una imagen del sol con una cruz. ¿Qué quiere decir eso? Va al hijo, el Cristo babilónico. Y Roma llama a eso Cristo. Y eso fue disfrazado en la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad de Cristo. El Dios Hijo, engendrado de la esencia, de la sustancia del Dios Padre, como hacían los dioses paganos. Va al Hijo. El Dios Hijo de la Trinidad es va al Hijo. Por eso, la imagen de la cruz es una de las imágenes con las que la Gran Babilonia adora a Satanás. Es un símbolo de Satanás, porque Jesús no es este símbolo no representa a Jesús, representa a Satanás. Y la cruz, símbolo de un hijo del sol, es la imagen de Satanás, a lo que los apóstatas llamaron Cristo. Y tristemente, podemos ver que en nuestras iglesias se tomó la costumbre de poner cruces en ella. Entonces, en la entrada de una iglesia hay una cruz, símbolo de qué? Que esa iglesia pertenece a Satanás. Y en los púlpitos de nuestras iglesias se ponen cruces, lo que indica que ese púlpito pertenece ¿a quién? A Satanás. Eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Ahora, Dios le mostró lo que sucedió en el tiempo de la gran apostasía a Elena de Juárez, la visión del gran conflicto, primeros escritos 211 y 212. Le mostró simbólicamente esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, y son las imágenes de los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz e irada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera en blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación especial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esa es la gran matanza con la que finalizó el periodo de Esmirna. Y finalmente viene el periodo de Pérgamo. ¿Y qué pasa con los apóstatas? Se unen a Constantino para crear la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Las tropas que profanarían el santuario y fortaleza, quitarían el continuo y pondrían la abominación asoladora. Y finalmente llegamos al periodo de Teatira, y Dios le mostró esto. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué le va? La bandera negra. Adoraban a los dioses paganos disfrazados de cristianos en el dogma de la Trinidad, porque elevaron la misma bandera, la negra, con las mismas imágenes. O sea, ¿qué le estaba mostrando Dios Helena? Que los dioses de la Trinidad son dioses paganos, para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y adoraban solo a Jehová. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, ¿cuál es el evento que cumple lo que Dios le mostró a la de Juárez? El edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, donde la bestia romana dictaminó lo siguiente: queremos que todos los pueblos profesen la religión, o sea, eliminen la libertad religiosa e impone una religión. ¿Cuál?
la que profesaban el pontífice Dámaso, el papa Dámaso, que ya era sumo pontífice Isabel y el obispo de Alejandría. Y la definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Esta es la bandera negra de los paganos que elevaron. Porque en la Trinidad están las imágenes de la bandera negra de los paganos a las que adoraba la bestia religiosa para adorar al dragón y a los demonios. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, o sea, esa era la marca que ponía la bestia romana a los que adoraban a la imagen de la bestia, a la Trinidad, quienes hacían esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. ¿Qué pasaba? Perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender. Porque esta ley es el tipo de la ley dominical activa, la que se describe en Apocalipsis 13, que va a ser la bestia que sube a la tierra. No es la ley dominical pasiva, que establece el domingo como día de descanso universal, porque esa no genera ningún problema a un verdadero cristiano. Simplemente se respeta porque es una ley civil. Ahora, pero cuando se obliga a adorar a un ídolo, esa es la ley dominical activa. Sobre los que pesará la infamia y la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, se será objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, o sea, serán asesinados en defensa de la imagen de la bestia, de la abominación desoladora, de la Trinidad, por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. ¿Qué voluntad? La voluntad de Satanás, como Dios le mostró a Nehuay, y vos en Primeros Escritos, página 211. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces invitó a la iglesia de Roma, a la iglesia caída, a Roma, a obligar, por eso es la ley dominical activa, a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes, las definidas en la Trinidad, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la abominación desoladora, a la Trinidad. Y eso es muy claro, y Jesús lo había anunciado, Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Fíjense, el que expulsa a un hermano de la iglesia, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El que expulsa a un hermano de la iglesia o el que mata a alguien pensando que rinde servicio a Dios, lo hace porque no conoce al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Está adorando a ídolos. Por eso Jesús dijo: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora, estas son las guerras santas que Roma, inspirada por Satanás, hizo en contra del pueblo que conocía a su Dios, como había sido anunciado en Daniel 11. Y en su sermón profético Jesús interpretó claramente la profecía de Daniel 12, porque en ese tiempo fue introducida la abominación desoladora en el siglo IV. Pero justamente en el tiempo de angustia se va a cumplir la profecía de Daniel 12. Y como Jesús lo anunció, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora, en defensa de quién asesinaron al pueblo de Dios, de este Jesús, de Baal Hijo, el Dios Hijo de la Trinidad. Y ese es el que va a venir, simulando la segunda venida de Jesús. Satanás va a venir como si fuera Cristo. Entonces, los que estén en Judea, dijo Jesús, iba a ser la gran multitud de los circuncidados por Dios del corazón, que simbólicamente estarán en la cima del monte Sión, que está en Judea, huyan a los montes. Y Jesús nos dijo cómo llamarían a la abominación desoladora. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y es claro, cómo llaman a la abominación desoladora, la bestia, el falso profeta, y, tristemente, nuestros dirigentes lo llaman Cristo. Y vamos a ver en esta lección, los autores de nuestra lección hacen algo que es triste. En nuestra lección se busca asociar a Jehová con las guerras santas de Roma en contra de los herejes, porque se usa el título Guerra Santa. Pero nosotros nos limitaremos a mostrar hechos y nos enfocaremos en la verdad presente para el pueblo adventista.
No vamos a analizar toda la suciedad y la basura que aparece en nuestra lección, porque justamente lo vamos a ver reflejado al Dios de Roma, sino que vamos a buscar concentrarnos en la verdad presente para el pueblo antista, o sea, cómo actúa Jehová frente al pecado. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿permitió Jehová que la maldad del amorreo llegue al colmo? Porque le había dicho a Abraham que hasta que la maldad del amorreo no llegara al colmo, no los iba a quitar de la tierra, porque tenía pueblo de él. Incluso cuando llegó el pueblo de Israel, todavía tenía un profeta, Balaam. ¿Mm? ¿Y lo permitió Jehová? Sí, lo permitió, porque la libertad de elección es parte del libre albedrío que Dios nos da, y como los antediluvianos, ellos habían decidido apartarse de Jehová y adorar a Satanás y a los demonios, que los llevaron a conocer las profundidades de Satanás, a recibir su marca de ser sus hijos. Por esa causa ya no había vuelta atrás, no había posibilidad de salvación para la mayoría de ellos, porque se habían corrompido moralmente. ¿Y cómo se manifestaba esta degradación moral extrema? Además de las orgías que hacían en sus templos. ¿Mm? ¿Para qué? Para que hacer que sus dioses se exciten y llueva, por ejemplo, o fertilicen la tierra. Fíjense, y de estas orgías participaron en situación los israelitas que no entraron a Canaán. Algunas de estas prácticas están reveladas en la palabra de Dios, y especialmente vamos a leer Levítico 18, 21 al 30. Y Dios le da estas instrucciones a su pueblo y les dice: y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, porque eso hacían justamente los cananeos. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Moloc. Y Moloc es la imagen del Dios Padre de la Trinidad, porque es el Dios pagano, que es el Dios Padre pagano, que da origen al Dios Padre de la Trinidad. Y Jehová les dice: no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y después agrega: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con los dioses paganos? Son sodomitas. Zeus y Apolo, que son las imágenes que tomaron los apóstatas para definir al Dios Padre y al Dios Hijo de la Trinidad, son sodomitas. Y agrega Jehová: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y agrega: ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. ¿Qué pasaba con los cananeos? Eran sodomitas también. ¿Mm? Y se ayuntaban con animales. Habían llegado al colmo de la maldad. No solamente hacían orgías en sus templos, y a sus hijos los pasaban por fuego. Habían llegado a la misma corrupción que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como habitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y eso es lo que pasaba con los que habían llegado al colmo de la maldad. Ahora, ¿por qué lo hacían? Porque además de ser sodomitas, como Zeus y Apolo, sus dioses apaciguaban su ira con la sangre de niños inocentes, como lo hace el dios de la mujer Isabel, el dios de la Trinidad, que castiga a los hijos por el pecado de los padres, y no es otra cosa que los dioses sodomitas disfrazados de cristianos en la doctrina de Jezabel. ¿Mm? Y en el libro de la Trinidad, que explica la creencia en la Trinidad, leemos lo siguiente: el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia, fíjate, y esta es la justicia de Moloc, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. ¿Qué dicen ellos? Antes de Jesús muriera en el Antiguo Testamento no había misericordia de los pecadores, y es una vergüenza, ¿eh? Pues son teóricamente adventistas los que escriben esto.
Y después dicen lo siguiente: sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, la justicia de Moloc? Una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. Y terminan diciendo a nosotros, y eso se lo agrego yo personalmente, los lobos vestidos de ovejas, pues son lobos, insistimos en que la amante justicia de Dios, o sea, la justicia de Moloc, pues está hablando de Moloc, del Dios Padre y la Trinidad, necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. ¿Cuál es la justicia de este Dios? Es el castigo, porque es el Dios de Roma. Y este es, justamente estamos adorando al Dios de Roma, a la abominación desoladora. Y en su enciclopedia, Roma dice lo siguiente, hablando del mismo Dios, en su uso teológico, infierno, infernus, es el lugar de castigo después de la muerte, porque la justicia de Dios es el castigo. La justicia de Jehová, ¿cuál es? La misericordia, el amor, el perdón a los pecadores. El perdón por gracia, gratuito. Y los teólogos distinguen cuatro significados del término infierno. Infierno, en el sentido estricto del término, o el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres. O sea, ¿quién es el Dios de Roma? El Dios del infierno, que quema vivos a los hombres eternamente en el infierno, porque es Moloch. Y está el limbo de los infantes, limbus parvulorum, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo aquellos que murieron con solo el pecado original, o sea, el pecado de Adán, y sin pecado mortal. ¿Por qué? Porque el Dios de Roma castiga a los hijos por el pecado de los padres, cosa que Jehová no hace. Y está el limbo de los padres, limbus patrium, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos como castigo por el pecado de Adán. ¿Qué pasaba? Este Dios Padre no podía ofrecer misericordia hasta que fuera satisfecha su justicia, porque el Dios Padre de la Trinidad es este mismo. Nuestros teólogos adoran ¿a quién? A Baal, al Dios de Roma. Es una vergüenza, pero es así. Es triste verlo, pero es así. Y está el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. ¿eh? Y claramente esta es la justicia de Moloch, porque el Dios Padre de la Trinidad y Moloch son la misma cosa. Y el libro de la Trinidad del Casa Editora Sudamericana, que explica la creencia fundamental número 2, que es el vino, el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, es reflejada la justicia del Dios de la Gran Babilonia, el dragón, Satanás, el Dios al que adoran las iglesias caídas y los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que están haciendo la obra de Balaam, tristemente, porque están haciendo lo mismo que hizo Balaam en el tiempo en que Israel estaba por entrar a Canaán. ¿Y qué dice el libro de la Trinidad de Casa Editora Sudamericana? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, que es la adoración de la imagen de la bestia, la adoración que los llevó a conocer las profundidades de Satanás. Y siguen diciendo, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Y este terreno común es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirán sus casas los hombres insensatos. Y es triste, pero esta es la realidad de la iglesia adventista. Ahora, la realidad de los dirigentes de la iglesia adventista. Y nos preguntamos, ¿permitió Jehová que los apóstatas de la iglesia primitiva disfrazaran a Satanás y a los demonios de cristianos, llegaran a conocer las profundidades de Satanás y que la ramera romana se embriagara de la sangre de los mártires de Jesús? Sí, lo permitió, porque la libertad de elección es parte del libre albedrío que Dios nos da, y los apóstatas que hicieron la obra de Balaam eligieron conscientemente adorar a las imágenes de la bandera negra de los paganos, adorando de ese modo a Satanás y a los demonios. ¿Permitiría a Jehová que Satanás y sus siervos sembraran la semilla de la cizaña en nuestra iglesia, que los espíritus de demonios le hicieran germinar en los corazones de los siervos malos y las vírgenes insensatas, y que Satanás tuviera una gran cosecha de cizaña en nuestra iglesia? Sí lo permitiría. De nuevo, porque la libertad de elección es parte del libre albedrío que Dios nos da. Y Jehová anunció todo lo que sucedería en nuestra iglesia.
Al mismo tiempo, prometió proteger al polantista hasta que escuchara el clamor de medianoche y pudiera hacer una elección consciente de a quién va a adorar, a Jehová o a la Trinidad, a la imagen a la que adora la bestia religiosa. Como leemos en Amós 3:6, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Permitirá Jehová que Satanás simule la segunda venida de Jesús? Sí, lo permitirá. Y Jesús lo anunció, porque cuando lo haga, no engañará a ninguno de los salvos, ya que todos los hombres habrán decidido conscientemente a quién adorar y ya habrán recibido el sello de Dios o la marca de la bestia, la marca de Satanás. Y nos preguntamos finalmente, ¿qué puede hacer Jehová en favor de una persona que eligió conscientemente ser parte de la simiente de la serpiente y ya recibió la marca de Satanás? Ya conoce las profundidades de Satanás y es su hijo, y lamentablemente ya no puede hacer nada en su favor. Lo único que puede hacer es poner fin a la esclavitud del pecado, y eso es lo que por misericordia va a hacer con todos los que hayan llegado a ser hijos del diablo. Y eso es lo que Jehová hizo en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y va a seguir haciendo. Va a librar los clavos del pecado que ya no tienen posibilidad de salvación de la esclavitud del pecado. Porque el verdadero infierno sería dejar a los pecadores en manos de Satanás eternamente. Pero eso no va a pasar. Ahora, vamos a la verdad presente para el polantista. Y vamos a ver cómo actuaría Satanás en nuestra iglesia. La lección de la semana pasada vimos que el actual centro de conflicto entre Jehová y Satanás se encuentra en la iglesia adventista, en la que en el tiempo de la última generación, antes que comience el tiempo de angustia, Satanás tendrá la primera cosecha de cizaña y Jehová tendrá la primera cosecha de trigo. En nuestra iglesia, y el conflicto está en nuestra iglesia en este tiempo. Después se va a trasladar a la Gran Babilonia cuando empiece el tiempo de angustia. Ahora, ¿cuál es el plan de Satanás para la iglesia adventista? La única iglesia leal a Jehová. Satanás buscaba hacer la parte de su confederación de iglesias caídas para que con ellas la iglesia adventista lo adore, adorando al Dios común de la bestia y el falso profeta, la imagen de la bestia, y junto a ella lleva adelante su plan divino para engañar al mundo entero. Y va a poder unir a la bestia y el falso profeta. ¿A quiénes? A los adventistas que entren por la puerta ancha a su sinagoga. Y como leemos Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuántas iglesias había? Una sola. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová, así la llama la Elena White y el pueblo adventista, debe sostener un conflicto no común. Y cita las palabras de Pablo, justamente porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque Dios había llamado al polantista a deshacer la obra del hombre de pecado, a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados puedan ser reedificados, y después Dios pueda llamar al pueblo que está en Babilonia a salir de ella y entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios. Y en Eventos de los Últimos Días, página 159, leemos: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien de devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Y qué le faltaba? Solo faltaba la iglesia adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. ¿Cómo llama Roma y las iglesias caídas a Satanás? Cristo. ¿Y qué pasaría si el polantista también lo llamara Cristo? No quedaría nadie que llevara adelante el plan de Dios. Todos se unirían al plan de Satanás. Y, como Dios lo anunció, llegaría a parecer haberlo logrado,
porque el pueblo adventista habría sido engañado y también estaría adorando a la imagen de la bestia, a la Trinidad, junto a las iglesias caídas. Pero la iglesia adventista no caería y Jehová no la dejaría hasta llegar a tener una cosecha de trigo en ella. Y como leemos en Entre los últimos días, página 133, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, o sea, que adora un ídolo. ¿Y a quién adora? A la Trinidad, que es un ídolo. Y esta es la religión, la adoración del mismo ídolo, que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente que eventualmente se unirá con el protestantismo. Y esto se lo mostró Dios, es una profecía. Y después del conflicto de los siglos, página 498, leemos: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, y vamos a ver que son dogmas comunes, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. La imagen de la bestia romana, porque esta es una imagen de la bestia romana, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, como lo hizo la iglesia de Roma en el año 380 después de Cristo, obligando a adorar la abominación desoladora, al Dios la Trinidad. Y lo que Dios le mostró a la juez se cumplió. Y podemos ver cuál es el cumplimiento. Por el 14 de febrero del 2010, en Roma, en el Vaticano, se anunció que Roma y las iglesias caídas cosechaban los frutos del movimiento ecuménico. Y en esa reunión, el cardenal Casper señaló en referencia al encuentro que los participantes habían afirmado su fundamento común en Jesucristo, ¿eh? El Cristo niceno, el disfraz de Satanás, y en la Santísima Trinidad, la imagen de la bestia, la abominación desoladora, tal como se expresa en nuestro credo común y en la doctrina de los primeros concilios ecuménicos. ¿De quién? De Roma, de las tropas que levantó Constantino. Entonces, ¿qué hicieron las iglesias protestantes? Negaron justamente la reforma, los principios establecidos de Lutero, la Biblia y la Biblia sola, y aceptaron como propias las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos. Y empezaron a adorar a Satanás junto a Roma. Y propuso transformarlo en un ecumenismo básico que identifique, refuerce y profundice el fundamento común, que sabemos que es la arena. Indicó también que el Vaticano tiene que esforzarse por explicar mejor a otras confesiones la postura católica de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia. Ahora, ¿es la Iglesia de qué Cristo? De Satanás. Es la Iglesia de Satanás. Y llama a Cristo Satanás. Y es la verdadera Iglesia de Satanás. Ahora, este es el cumplimiento de la profecía. Y esto nos muestra claramente cuál es la imagen a la que adorarían la bestia y el falso profeta, la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y, o casualidad, a la misma imagen está adorando el pueblo adventista, porque está adorando, engañada por los lobos vestidos de ovejas, a la imagen de la bestia, a la imagen de Satanás. Y está llamando Dios y Cristo ¿a quién? A Satanás. Y no solamente lo hacen los adventistas, también lo hacen los lobos, que son la antítesis, que sostienen que los pioneros conocían la verdad. Cuando los pioneros adoraban al mismo Dios Padre, al mismo Dios Hijo, la bandera negra de los paganos. ¿Mm? Y hay dos grupos de lobos separados entre dos grupos, lo que sostiene la tesis, la Trinidad de la verdad, y lo que sostiene la antítesis. La creencia de los pioneros es la verdad, y es evidente que son lobos. Y cuando uno empieza a dialogar con ellos, en alguno de los grupos de adventistas, uno se da cuenta que son lobos. ¿Por qué? Porque niegan la palabra de Jehová, niegan los clátoros y categóricos así de Jehová, donde Jehová anuncia justamente quién es el verdadero Mesías y habla a sí mismo en su palabra. Y guiados por los lobos vestidos de adventistas, de ovejas, nuestros dirigentes, negando el mensaje del tercer ángel, y están reconociendo a las iglesias caídas en manos de Satanás como parte de qué? ¿No? Del plan divino para evangelizar al mundo, y están uniéndose a ese plan divino de Satanás. Fíjense, esta es la declaración de la Conferencia General. Se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General y es publicada justamente bajo el título Ecumenismo, relaciones con otros cuerpos religiosos.
y dicen que el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Asociación General, número 75, afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo, negando que, como lo dice la profecía del Apocalipsis, son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero, y que había una sola iglesia leal a Jehová. Y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo, para el Cristo que es el disfraz de Satanás. Por eso Dios tiene pueblo ahí y hay que llamarlo a salir de Babilonia. Pero ¿qué pasa con nuestros dirigentes? Está en total apostasía. Y como sucedió en el tiempo de Elena de White, la Asociación General no es la voz de Dios. La voz de la Asociación General no es la voz de Dios. Y dice Elena, anunciando esto, que pasaría esto, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. O sea, todo lo que Dios anunció en la palabra profética más segura tiene que ocurrir. Ahora, ¿por qué no caería la iglesia adventista? A pesar de que está adorando a la imagen de la bestia, porque aunque Satanás y sus siervos hubieran copado la organización de la iglesia adventista, como Dios le mostró en el juez, la verdadera iglesia de Dios no es una institución, son las almas fieles, como claramente lo escribió Elena de White en Hechos de los Apóstoles. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo este tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Las almas fieles, no los siervos malos, no los lobos vestidos de ovejas de adventistas, no los dirigentes de la iglesia adventista, las almas fieles que tiene la iglesia adventista. Estos centinelas, dice Elena de White, daban el mensaje a amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Y en nuestro tiempo, estas palabras son muy claras. Se está cumpliendo lo que Dios señaló en las declaraciones proféticas que ocurriría. Y podemos verlos con nuestros ojos. Ahora, ¿cuál sería la verdadera iglesia de Dios en nuestros días? Y serían las almas fieles, serían los adventistas cuyos corazones son representados por la buena tierra, de la cual no podrá ser arrancada la semilla del reino, ni ellos se volverán atrás por causa de la persecución de los siervos malos, que estén comiendo y bebiendo con los borrachos del vino de Babilonia, como Jesús lo contó en la parábola del sembrador. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el sermón profético, hablando de las vírgenes, porque en el tiempo del sermón profético el reino de los cielos sería semejante a las vírgenes, nos dice lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor, el hombre de la escobilla, como lo mostró en el Joel, sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, como ladrón en la noche, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes me pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas y las iglesias caídas,
Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo interesante es que lo que sucedería en nuestra iglesia en el tiempo de procesamiento de la última generación le fue mostrado a Elena White en sus primeras visiones, las visiones que Satanás y sus siervos buscarían ocultar de nuestra vista. Y vamos a mostrar algunos aspectos que le fueron mostrados a ellas. Y estas visiones fueron publicadas todas juntas en 1951 y en 1954 Dios le mostró que esas visiones habían sido publicadas con una interpretación errónea, porque los pioneros la asociaron con lo que había pasado con ellos en la predicación de 1844. Pero Dios le mostró que no era así. Y dice ella, se demostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá porque es la verdad para los últimos días. Es lo que va a suceder en la iglesia adventista en los últimos días. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Ahora, ¿qué pasa con estas visiones? Y esto es lo que ella publicó y tituló A los que están recibiendo el sello del Dios vivo, porque es para la última generación. Y dice ella, vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, de las primeras visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. ¿Por qué? ¿Qué pasaría por el pueblo adventista de la última generación? Estaría errando en la verdad bíblica, no conocería la verdad, estaría adorando a la imagen de la bestia. Esa es la condición del ángel de la Odisea. ¿Y qué pasaría con el pueblo adventista? Nos creeríamos ricos. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento, mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra instrumentos, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en el error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos enseñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Fíjense, estas visiones son para mostrarnos lo que pasaría, para abrirnos los ojos. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía. ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos, para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Entonces, ¿qué pasa con estas visiones? Nos muestran lo que está pasando en nuestra iglesia ahora. Y son muy claras. Y no hay que agregarles nada. Y vamos a ver lo que Dios anunció que harían Satanás y sus siervos en nuestra iglesia, los lobos vestidos de adventistas. Y lo primero que anunció es que cuando tardándose el esposo, todas las vírgenes cerraran sus ojos a la luz de sus lámparas y se durmieran, entraría el enemigo en el campo de padre familia, en su iglesia, entrarían lobos vestidos de ovejas, los siervos de la mujer Jezabel, y sembrarían la semilla de la cizaña, la semilla de la cual nacen los hijos del diablo, en las mentes y en el corazón de todas las vírgenes, para que Satanás pueda tener una gran cosecha de cizaña, de hijos del diablo, de hacedores de maldad en el pueblo adventista, dándonos a beber del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Y en Mateo 25, 1 y 5, Jesús dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, porque todo el sermón profético se cumple sobre las vírgenes, a partir de 1844. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y como él lo había anunciado, en Mateo 13, le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos, que en este tiempo son las vírgenes, es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían las vírgenes, vino su enemigo y sembró cizaña.
que sembró el falso trigo, el falso Jesús, la abominación desoladora entre el trigo y se fue. ¿Qué fue sembrar en nuestra iglesia? La abominación desoladora, la Trinidad. ¿Mm? Y como Dios le mostró en la de Juan, ella dice, habrá aún entre nosotros mercenarios. ¿Quién es un mercenario? Baal era un mercenario, porque por plata hizo lo que hizo. Lo mismo que hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva. Y lobos con piel de oveja, los siervos de Satanás, los siervos de Jezabel, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, antes que a Dios, antes que a Jehová. Me pasaría lo mismo que en el tiempo de Acab y Jezabel. Y además ella dice, habrá espíritus seductores. ¿Cuál? El falso Espíritu Santo que hace a los hombres habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás, y doctrinas de demonios, las doctrinas que les abren la puerta en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán. Pero aferrados al comienzo fue de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. ¿Mm? Y como Dios lo anunció, por hacer esa obra, la gran Babilonia habría caído definitivamente y el mensaje del segundo ángel habría vuelto a ser verdad presente, como leemos en Conflicto de los Siglos, página 440 al 441. La caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, la única iglesia que era leal a Jehová y parte del plan de Dios, se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. ¿Mm? El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. ¿Y se cumplió? Claro que ya se cumplió. ¿Mm? Y también se cumplió la profecía de Apocalipsis 13:3 y 4. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y cuando ocurrió esto, con las iglesias protestantes caídas, reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo, y se maravilló toda la tierra. Fíjense dónde está el pueblo de Dios, en la tierra, y no solo el mar, no solamente las iglesias caídas en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Y esto se cumplió? Claro que sí. Cuando Salorio sanó la herida de muerte, el 14 de febrero del 2010, ¿qué estaba haciendo el pueblo adventista? Adorando al dragón. Ahora, y no solamente los adventistas que adoran a la tesis, a la Trinidad, sino también los adventistas que, guiados por los lobos vestidos de ovejas, creen que la creencia de los pioneros es la verdad, cuando ellos adoraban a dos de las imágenes de la bandera negra de los paganos, al Dios Padre, que había engendrado un Dios Hijo, su esencia y su sustancia. ¿Mm? Y que es la imagen de Zeus y Apolo. También estaban adorando al dragón. Por eso toda la tierra, todo el pueblo adventista se maravilló en pos de la bestia y adoró al dragón. Y por eso el mensaje del segundo ángel ya es verdad presente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Solo faltaba la iglesia adventista. Y como Dios lo anunció por medio de Nehuay, nuestros ministros, buscando la amistad de las iglesias caídas, como Israel en Sittim, ya han adoptado su posición bajo la bandera negra de los paganos, llamando a Satanás Dios y Cristo, y están predicando el falso evangelio y la falsa profecía encendida de la infernal tea satánica. Conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, está hablando de los ministros, que profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, con las iglesias caídas en manos de Satanás y participando de su espíritu, o sea, convirtiéndose en habitación de demonios y en agentes de Satanás, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y eso está pasando en nuestra iglesia. Y después, hablando de los ministros, en Testimonios Ministro 409, ella dijo lo siguiente: ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo, a Satanás al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan ¿a quién? A Barrabás. Y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda,
para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, alberga al engañador y al testigo falso, a Satanás, el falso Jesús, el Cristo niceno, el Cristo de la Trinidad. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Él la echó por tierra. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué pasaría? Nuestros ministros adorarían a Satanás bajo su disfraz cristiano y predicarían la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica desde nuestros púlpitos. Y no se permitiría que nadie use el púlpito si no predica esas mentiras. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Y agrega las palabras de Jesús sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y tristemente, en nuestra iglesia se van a repetir las cosas que sucedieron en Jerusalén. Y Elena, en Evento de los Últimos Días, página 181, dice una cosa cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la Trinidad, la elevada para perseguir y asesinar al pueblo de Dios, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y como Dios lo anunció, Satanás y sus siervos ya han copado a la organización de la Iglesia Adventista, la están dirigiendo y se han preparado para impedir que el mensaje de Dios llegue a su pueblo y lo despierte, como ocurrió en el tiempo de la apostasía alfa, en el cual la Asociación General, como dice Elena, había dejado de ser la voz de Dios. Y leemos la próxima cita de la Revista Evangélica del 24 de diciembre de 1889. En el gran corazón de la obra, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo y Dios e interrumpir la luz que debiera haber iluminado a sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra. ¿Y qué buscaría? Que se predique la mentira, la falsa profecía. Y por eso, ella agrega en Evento de los Últimos Días, página 174, se necesita ahora hombres y mujeres que trabajen fervientemente para tratar de salvar a las almas, pues Satanás, como poderoso general, ha copado el campo. Y el campo de padre familia es la iglesia remanente. Y Dios anunció que Satanás habría copado nuestra iglesia. Y en la última parte del tiempo que le queda está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. ¿Cuándo? En el clamor de medianoche, cuando se escucharía el mensaje de Elías, la plena predicación del mensaje de los tres ángeles. Él recorre todo el mundo para fortalecer sus filas y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir y aún a ellos lo está tratando de vencer. Y esa es la realidad. Esta es la palabra profética más segura y nosotros podemos ver que nuestra iglesia ya fue copada por Satanás y sus siervos y que desde el púlpito solo se enseña la mentira. Y el mayor púlpito es el folleto de nuestra lección. Y en este tiempo habrían empezado a brotar las hojas de la higuera, mostrándonos que la nuestra es la última generación, y Dios, haciendo la obra del hombre de escobilla, empezaría a preparar a sus mensajeros y los enviaría a despertar y a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, a predicar el mensaje de Elías, para que vean claramente la diferencia entre la semilla de trigo y la semilla de la cizaña, y vean iluminado el camino a la ciudad de Dios, arreglen sus lámparas y recorran el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Y Satanás trataría de impedirlo, pero no podría hacerlo. Cuando se escuchara el clamor de medianoche, Satanás empezaría a actuar mediante sus agentes, como Dios le mostró en el Juay, ministros adventistas que usarían el poder de los espíritus de demonios desde los púlpitos de nuestra iglesia para tratar de sucir a los adventistas que estuvieran arreglando sus lámparas y empezando a conocer cuál es la verdad. Y esta es una de las primeras visiones, ¿no?, que Dios le dio, que era la verdad para nuestros días. Dice Elena, vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes.
actuaba por medio intermedio de ministros, que son agentes de quién? De Satanás, que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás infundido en esos agentes, ministros adventistas, ¿sí? Y por su intermedio en la gente. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos, está hablando de pastores adventistas, que habían rechazado la verdad presente, se valían del mesmerismo, del espiritismo, para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo, estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado. ¿Mm? Son los que van a decir a Jesús: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Tanto habían igualado a Dios consigo mismo que consideraban su poder como cosa sin valor. Y agrega, algunos de estos agentes de Satanás, fíjense, ministros adventistas, agentes de Satanás, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. ¿Eh? Desde el púlpito, que como ellos son habitación de demonios, y usaría el poder de los espíritus demonios, ¿para qué? Para afectar los cuerpos de los adventistas que estuvieran escuchándolos. ¿Mm? Y agrega Elena, ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia, porque esto es para que nosotros tengamos en cuenta que eso va a pasar a cada uno de nosotros. ¿Eh? Yo puedo dar testimonio que conmigo pasó en nuestra iglesia. En la iglesia de Florida pasó, cuando vinieron a predicar dos pastores acerca de la Trinidad. Uno, que es evidentemente un jesuita, y el otro, que se transformó en un mercenario, tristemente. Y agrega Elena, vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente, ¿cuándo? En el tiempo del sellamiento, de la última generación. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas les temblaban y sus pies rebalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad. ¿Eh? No creían la verdad, porque en este tiempo habría sido recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Y agrega, Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban. ¿Cómo? Adorándolo a él, al adorar la imagen de la bestia, hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ardiente ira de Dios en las 7 últimas plagas. Y agrega, Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Y finaliza diciendo, Dios obrará con poder en favor de su pueblo, y a Satanás también se le permitirá orar. ¿Dónde? En nuestra iglesia. Si no, no podría hacer germinar y crecer en nuestra iglesia la semilla de la cizaña. ¿Mm? Y agrega, vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas. ¿Qué pasaría con las reformas que se hacen en nuestra iglesia? En los concilios de sesión general. Serían todas falsas, porque esos concilios no son dirigidos por Dios, sino por Satanás. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que fueron mostradas no eran del error a la verdad. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Y esto sucedería hasta el fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista. Y es la verdad presente. Y podemos ver que eso se está cumpliendo en nuestra iglesia. ¿Mm? Y como Jesús lo anunció y Dios le reveló en el Ajuay, Satanás y sus siervos harían milagros en la iglesia adventista para engañar y confirmar en error a los engañados. Y vamos a leer las palabras de Jesús en el sermón profético, palabras que se cumplen con las vírgenes adventistas. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Mm? ¿Quiénes vendrían? Espíritus de demonios.
diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, a muchas vírgenes insensatas engañarían. Ahora, ¿y en nuestra iglesia está cumpliendo? Sí, porque se introdujeron en nuestra iglesia, como Dios les mostró en el Juan, la omega de las energías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, eh, que equivale a la segunda abominación de Ezequiel 8, cuando los hombres empiezan a meditar, a practicar las meditaciones ancianas y se hacen imágenes en sus mentes, y finalmente los espíritus le dan vida a esas imágenes, se comunican con los hombres y ellos creen que Jesús les habla, pero son espíritus de demonios. ¿Mm? Y eso pasa en las prácticas que introdujeron en nuestra iglesia, por ejemplo, en esas prácticas que se llaman a solas con Cristo o a solas con Jesús, es las que se practican esas meditaciones ignacianas, y teóricamente Jesús se comunica con las que las practican, pero son espíritus de demonios. ¿Mm? Y Jesús en Mateo 7, 21 y 23 dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, la voluntad de Jehová. Muchos, ¿quiénes? Los que entren por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás y reciban poder. Me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y los habrán hecho? Sí. ¿Pero con qué poder? Con el de Satanás y los demonios. ¿Mm? Y dice Jesús: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad, porque con esas señales y milagros engañaron a otros. Y eso se va a cumplir, es la palabra profética más segura. Y Dios le mostró en el Juan que eso ocurriría en nuestra iglesia. Y ella dice: entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los prometidos milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran estudiar el libro de Dios, o sea, arreglar sus lámparas, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas. ¿Mm? Y por medio de las doctrinas falsas, adorar a los demonios. ¿Mm? Pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Y leemos en Eventos de los Últimos Días, página 170, pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Y eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba ¿a quién? A los adventistas. ¿Mm? Y la próxima cita, dice ella: algunos adventistas del séptimo día serán tentados a recibir estas cosas portentosas como si procedieran de Dios. Los enfermos sanarán ante nosotros, ocurrirán milagros ante nuestros ojos, como Jesús lo dijo. En tu nombre hicimos milagros, y van a ser milagros en nuestra iglesia, claro que sí. Eso ocurriría en el tiempo de nuestra prueba, para engañar al pueblo adventista. Y Dios lo permitiría, por eso lo anunció. Y en el evento de los últimos días, página 173, Elena agrega: si por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones maravillosas, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Ahora, el que adora al mismo Jesús, al que adora a Roma, y el nombre de Jesús hace milagros. ¿En nombre de quién los hace? En nombre de Satanás. Y el poder que ejerce es el poder de Satanás. Y la siguiente cita que pusimos aquí, tomando algunas de las citas, esta del evangelismo, página 431, dice Elena: muchos que rehusan los mensajes que el Señor les envía están buscando clavos para colgar sus dudas y andan buscando alguna excusa para rechazar la luz del cielo. Frente a una evidencia clara, un claro y categórico así dice Jehová, dicen tal como los judíos: muéstranos un milagro y creeremos. Si estos mensajeros tienen la verdad, ¿por qué no sanan los enfermos? Y agrega: si sus ojos pudieran ser abiertos, se verían rodeados por ángeles malignos, jubilosos y triunfantes, debido a su poder para engañarlos. Está por llegar el día cuando Satanás contestará el pedido de estas personas que dudan y hará numerosos milagros,
para confirmar la fe de todos los que buscan esta clase de evidencia. Cuán terrible será la situación de los que cierran los ojos a la luz de la verdad y piden milagros para afirmarse en el engaño. ¿Mm? Y como Dios le mostró a Nehuay, por haber bebido de las aguas profundas, las aguas del abismo, y haber llegado a conocer las profundidades de Satanás, justamente estos hermanos se habrían convertido en siervos malos que estarían persiguiendo y golpeando a sus hermanos, a los siervos fieles y prudentes, y expulsándolos de la iglesia. ¿Mm? Como Jesús dijo, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? El hombre de la escobilla, Dios haciendo la obra del hombre de la escobilla sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo cuando el Señor venga le haya haciendo así. ¿Qué va a hacer? De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿m? ¿De dónde? De la mesa de la mujer Jezabel. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espere, en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿M? Y en Juan 16, 1 al 3, ¿qué nos dijo Jesús? Y ya lo aplicamos al tiempo de la apostasía. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rendís servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, el que adora la Trinidad, en cuyo nombre fue asignado el pueblo conocía a su Dios, ¿conoce al verdadero Jesús y al verdadero Padre? No, no lo conocen, adoran ídolos. Y este va a ser el resultado, justamente. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados por los milagros y van a seguir adorando a la Trinidad. ¿Eh? Primeros Escritos, página 137. Dios le mostró lo siguiente a Elena: los 144.000 triunfaron, sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se mostró una hueste que luchaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido el balance y fuiste hallado falto. ¿Mm? Como le ocurrió a Belsasar. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, miraban sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Y dice Elena, vi que habían bebido de las aguas profundas. ¿De qué? De las aguas del abismo. Y habían conocido las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque habían entrado por la puerta ancha. Y hollado, y el fruto es que habían hollado el residuo a los sellados con los pies, los habían perseguido, golpeado, como lo hizo Roma con el pueblo que conocía a su Dios. ¿Mm? Y de ese modo habían pisoteado el sábado, porque el sábado es un símbolo del reino de Dios, y que por esto habían sido pesados en la balanza y hallados faltos, porque se habían convertido ¿en qué? En hacedores de maldad, por haber entrado por la puerta ancha y bebido de las aguas profundas. ¿Mm? Ahora, eso es lo que Satanás haría. Y la palabra de Dios es clara. Ahora, ¿cómo actuaría Jehová en nuestra iglesia? Dios reveló claramente su palabra y por medio de Elena White cómo actuaría en nuestra iglesia y especialmente cómo actuaría en el tiempo de nuestro predestinamiento. Contrariamente a lo que hacen Satanás y sus siervos para perseguir al que no adora la imagen de la bestia, como lo hizo en el cielo y en el Edén, plantando el árbol de la ciencia del bien y del mal, el púlpito desde el cual Satanás podría hablarles a Adán y Eva, Jehová respetaría nuestro libre albedrío y la libertad de conciencia, la libertad religiosa. ¿Y qué haría? Permitiría que, cuando todas las vírgenes se durmieran, entraran Satanás y sus siervos, vestidos de adventistas, y sembraran la semilla de la cizaña, la doctrina de Jezabel, en su campo, en los corazones de los miembros de la iglesia remanente. Como leemos en Mateo 13, 24 y 25, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían las vírgenes, vino su enemigo y sembró cizaña, el falso trigo, el falso Jesús, la abominación desoladora entre el trigo, y se fue. Y al mismo tiempo, Jehová anunció que protegería al pueblo antista hasta que fuera despertado por el clamor de medianoche, escuchara el mensaje de Elías, la verdadera semilla de trigo fuera sembrada en sus corazones y pudiera decidir conscientemente a quién adoraría, para que Satanás y los espíritus demonios, el Espíritu Santo de la Trinidad, que habita en la iglesia de Roma,
no pudieran hacer germinar y crecer la semilla de la cizaña en sus corazones hasta ese tiempo. Eso es lo que Dios dijo. Dios protege a su pueblo que está en Babilonia y está protegiendo al plantista. ¿Hasta cuándo? Hasta que escuche el clamor de medianoche. Y al pueblo que está en Babilonia hasta que escuche el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y como anunció por medio de Isaías, Satanás vendría al plantista como río, como si fuera el Espíritu de Dios. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, viene como el falso Espíritu Santo, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿eh? Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Porque algunos van a recibir al enemigo como si fuera el verdadero Espíritu Santo, y los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, simbólicamente, los adventistas, que se volvieran de la iniquidad, llegarían a ser parte del templo de Dios. Y el Espíritu de Jehová el Señor, como estuvo en Jesús, estaría morando en ellos. Y cuando algún adventista se empezara a dar cuenta de lo que estaría sucediendo en nuestra iglesia y clamara a él por ayuda, como lo anunció en el sueño profético de Guillermo Miller, Jehová respondería y empezaría a hacer la obra del hombre de escobilla para preparar a sus mensajeros para que ellos se arreglaran sus lámparas, recuperaran el conocimiento de la verdad echada por tierra y les dieran el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y esto es parte del sueño profético de Guillermo Miller, donde Dios le mostró lo siguiente: vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Quién introdujo esto? Los pioneros. Y estas monedas falsas están basadas en los errores recibidos de los paganos y los papistas, como Dios le mostró en el juez. Y agrega, me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me iré entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Y esto se cumplió en 1903, cuando Dios separó a los fieles de los apóstatas de Battle Creek. Pero mientras echaba una persona, tres más entraban, nuevos lobos vestidos de ovejas, y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. ¿Qué pasó? El volantista se quedó sin profecía. También hicieron pedazos el cofre, que es la profecía de los 2520 años de la ira sobre Israel, y dispersaron los restos entre la basura. Y agrega Miller, me parecía que nadie consideraba ni mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, dice, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Y este es un tipo, cuando alguien clamara a Dios por ayuda, Dios respondería. ¿Y cómo respondió? Dice, inmediatamente se abrió la puerta y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Y la habitación, símbolo de su mente, tenía una escobilla en la mano. Abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación, lo que estaría en nuestra mente. Le grité que tuviese cuidado porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me contestó que no temiese porque él les prestaría su cuidado. Porque él sabía cuál era la verdad, cuáles son las joyas y cuáles son las joyas monedas falsas y cuál es sucia la basura. Es entonces cuando entra el hombre escobilla, cuando Satanás se daría cuenta y empezaría a acelerar sus planes, haciendo que broten las hojas de la higuera, como leemos en Eventos de los Últimos Días, página 179. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo, la tesis o la antítesis, como uno la quiera llamar, mandando falsos mensajeros, por un lado, y frío formalismo, la antítesis, los que después de escuchar a los falsos mensajeros ya no querrán oír a los verdaderos mensajeros de Dios, por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Porque lo primero que haría Satanás
sería enviar falsos mensajeros al pueblo adventista, predicando una mentira. Y a muchos se engañó. No vamos a hablar de ese evento, sino que vamos a ver a lo que el Dios le mostró a Elena White en la visión de la pequeña Grey, una de sus primeras visiones. Y ella dice: queridos hermanos, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos ni que ya entró el hombre de la escobilla. Entonces, esta visión es situada en la última generación, cuando entraría el hombre de la escobilla. Ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos. Y agrega: rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde, antes que se cierre la puerta por el pueblo adventista. El ángel dijo: la destrucción viene como un violento torbellino. ¿Qué venía? Los juicios de Dios, el comienzo del tiempo de angustia. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos ni para sacrificarse, a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Esa es la condición del pueblo adventista. Estaría pereciendo. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente. ¿Qué pasaría con el pueblo adventista? Estaría muriendo. ¿Por qué? Por no conocer la verdad presente. Porque en nuestra iglesia estaría predicando la falsa profecía. ¿Mm? Y agrega ella después: vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra, ¿cómo? Como el hombre de la escobilla, que estaba haciendo, preparando sus mensajeros para conocer la verdad, iba pronto a ser abreviada en justicia, y que, cuando Dios termine esa obra, los mensajeros deben correr velozmente en busca de las ovejas descarriadas. Y un ángel dijo: ¿son todos mensajeros? ¿Por qué? Porque habría muchos falsos mensajeros que se adelantarían a la obra de Dios. Y otro contestó: no, no, los mensajeros de Dios tienen un mensaje. ¿Y en qué se basa ese mensaje? En la palabra de Dios, en claros y categóricos: así dice Jehová. Y cuando el hombre de la escobilla completara su trabajo, se empezaría a escuchar el clamor de medianoche. Y seguimos con el sueño de Guillermo Miller. Después, dice Guillermo Miller, mientras barría el polvo y la basura que trajeron los lobos, las joyas puras y las monedas falsas que introdujeron los pioneros, subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. Fíjense, interesante que la misma escobilla barre a ambas, a las joyas puras y las monedas falsas que introdujeron los pioneros, y a la suciedad y la basura de los lobos, porque se fundamenta en los mismos errores de los paganos y los papistas. En el bullicio cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, porque antes estaban puestos amontonados en un cofre chico y ahora en un espacio temporal más grande, porque las profecías estaban amontonadas y puestas en un orden correcto en el cuadro de 1844. El hombre puso sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. ¿Qué hizo? Puso todas las profecías de la Biblia, línea sobre línea, una sobre otra. Llamándome entonces me dijo: ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. ¿Qué pasaba ahora? Ahora sí, en su correcta posición, las profecías bíblicas brillaban 10 veces más que en 1844. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que les habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, en otro orden, dentro del cofre, cada uno en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y dice Miller: grité de gozo, y ese grito me despertó, y se despertó de su sueño. Y ahí empieza el clamor de medianoche. Ahora, y el que vio esta luz tiene que mostrársela a sus hermanos, porque esta es la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios.
Entonces todas las vírgenes serían despertadas, arreglarían sus lámparas y verían iluminado el camino a la ciudad de Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿no?, como anunció Jesús. ¿Y qué habría pasado? Aquí tenemos un cuadrito donde vemos que en 1844 Dios se llama el pueblo adventista y empieza el tiempo de demora o tardanza y las vírgenes se duermen. Y entra el enemigo, siembra semilla de cizaña y el pueblo adventista llega a estar en la condición del ángel de la Odisea hasta que alguien clama a Dios y entra el hombre de escobilla. Y Satanás lo ve y empieza a actuar, por eso brotaron las hojas de la higuera. El 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. El 27 de octubre de 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa y presentada en público. Y fue formada la gran imagen de Baal que anunció Jehová en la profecía de Daniel 2. Y la Triple Alianza Religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra para reunir el ejército del dragón. Y llegaría el momento en que Dios completaría su obra y empezaría el clamor de medianoche. ¿Mm? Y hoy estamos en medio de este tiempo. Y en este tiempo, como Dios le mostró en el Juárez, se cumplirían las palabras que los 7 tronos han dicho, que Dios no reveló por medio de Juan en el Apocalipsis, sino por medio de Elena de Juárez. Y lo que nos indicaría que finalizó el tiempo de prueba y sellamiento del plantista sería ver el primero de los juicios de Dios, que anuncia la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia. Y eso tenemos que estudiarlo y conocerlo porque somos el pueblo que tiene que conocer la profecía del Apocalipsis y tiene que enseñar la justicia a la multitud que va a salir de la Gran Babilonia en el tiempo cuando sonarán las 7 trompetas. Ahora, ¿qué le mostró Dios a Elena de su primera visión? Dice ella: como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, este camino sería iluminado por la luz, que brillaría 10 veces más que antes. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya avanzaban, quienes, las vírgenes sensatas que arreglaron sus lámparas, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero. ¿Por qué? Porque es la luz del Evangelio del Reino de Dios, el verdadero Evangelio, el Evangelio eterno, y alumbrar los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y ese camino está en el santuario. Y al estudiar el santuario, nosotros estudiamos cuál es ese camino. No vamos ahora a profundizar en este tema porque ya lo vemos y lo pueden encontrar en los estudios pasados. ¿Y qué pasaría? A partir de ese momento sería predicado en forma directa el significado del mensaje de Jesús, el ángel de la Odisea, mostrándole al pueblo adventista la razón de su triste condición. Y esa predicación produciría el primer zarandeo y los espíritus de demonios atraparían a los adventistas que lo rechazaran, porque empezarían a germinar y a crecer juntos el trigo y la cizaña en la iglesia adventista. Y esta es la visión del zarandeo. Dice Elena: vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios, al ver qué cosa, las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y gravedad. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y después volvían a quedar en severa, grave y anhelante actitud. Los ángeles malos los rodeaban. ¿Dónde? Dentro de la iglesia adventista. Porque los espíritus de demonios están en nuestra iglesia. Porque los estamos adorando al adorar la abominación desoladora. Y desde el púlpito predican pastores que son habitación de demonios, como Dios lo anunció. Los ángeles malos los rodeaban dentro de la iglesia adventista, oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y a murmurar contra Él. Su única salvaguardia consistía en mantener los ojos alzados al cielo, pues los ángeles de Dios estaban encargados del pueblo escogido, y mientras la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía las ansiosas almas. Fíjese dónde ocurre esto: en la iglesia adventista, que está llena de espíritus de demonios. Los ángeles celestiales batían simbólicamente sin cesar las alas para disiparlas de esas tinieblas, como Dios lo anunció.
tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Isaías 60, 1 y 2. De cuando en cuando Jesús envía un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Y esto es lo triste, vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes como vírgenes insensatas, sin cuidarse de resistir las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos, se acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con toda su fuerza a los ángeles malos. ¿Dónde están estos ángeles malos? En nuestra iglesia. Y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. ¿Qué pasó? Los espíritus de demonios los atraparon y lo hicieron parte de su habitación. Y eso es lo triste. ¿Mm? Y agrega Elena, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo recibe y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? La bandera un blanco puro de la iglesia primitiva y a difundir la recta verdad como un siervo fiel y prudente. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los que se levanten en contra de este testimonio serán hechos habitación de demonios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que el ángel de la Odisea sea desventurado, miserable, pobre, ciego y esté desnudo? ¿Mm? Aunque sea una virgen sensata. Es que está adorando a la imagen de la bestia, está adorando a Satanás y los demonios sin saberlo. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Esa es la promesa de Dios al ángel de la Odisea. Y como Dios le mostró en Ajuay, los siervos de Dios no van a hacer ni señales ni milagros, como los harán los siervos de Satanás. Van a llevar a sus hermanos a tener la fe de la iglesia primitiva, la fe de Jesús en su Dios y Padre, a conocer cuáles son las evidentes verdades de la palabra de Dios, porque la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios y no por ver la recesión de milagros. ¿Mm? Como dice Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Mm? Y en Hebreos 11:1 leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Por qué lo esperamos? Por haber oído la palabra de Dios y creer a Dios. La convicción de lo que no se ve, porque lo que se ve, ya no necesitamos fe. Los milagros se ven y son usados por Satanás y sus siervos para engañar, pero el creer en milagros no es fe. ¿Mm? Y agrega Elena en Eventos de los Últimos Días, página 173. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. ¿Quién va a hacer milagros en nuestra iglesia? Satanás, los engañadores. Y agrega, los siervos de Dios hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que serán pasar por divinas. Ese es el problema. En nuestra iglesia va a haber milagros y con esos milagros Satanás va a engañar a muchos. Y leemos Eventos de los Últimos Días, página 174. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Por supuesto que pueden hacer Satanás y los demonios. Hay que estudiar la verdad. Hay que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. ¿Mm? Y eso está claro. Dios no va a dar nada aparte de su palabra. Y dice, aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Y en la visión de la manada pequeña, termina del siguiente modo. Hay una frase importante que dice lo siguiente. Dice Elena,
Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, las trompetas y el comienzo del tiempo de angustia. Y rogué al ángel que hablara en su propio idioma, en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué haría Dios con el que no quiere ser conmovido por las evidentes verdades de la palabra de Dios? No hay nada que pueda hacer. Y eso ocurriría con las vírgenes insensatas, que no creerían a los claros y categóricos, así dice Jehová. No creerían a Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. No va a haber ninguna cosa aparte de la palabra de Dios para el pueblo adventista. Nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia sola, en nada más. En un claro y categórico, así dice Jehová. Y cuando las vírgenes sensatas llegaran al final del camino angosto a la ciudad de Dios, entrarían con el esposo a las bodas. Llegaría a su fin el tiempo de prueba del pueblo adventista y se cerraría la puerta de gracia para las vírgenes sensatas. Les sería quitado el continuo a los impíos, como leemos en Mateo 25, 10 al 12. Vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿por qué? Porque habían recorrido el camino angosto, llegaron a la ciudad de Dios, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Para quién? Para los adventistas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿A qué Jesús estarían adorando? A Satanás. Y en Testimonios para los Ministros, páginas 452, leemos: los nombres de los que firmemente esperan y anhelan, vigilantes la aparición de su Salvador, y velan por ella. Más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados, los que podrán disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. Y esa es la promesa de Dios. ¿Cuándo brillaría toda la luz de la verdad nuevamente? En el clamor de medianoche. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, siguen adorando la abominación desoladora, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Mm? Y es triste, pero va a suceder. Va a haber personas que van a rechazar la luz de la verdad, a pesar de tener toda la luz de la verdad. Y en Primeros Escritos, página 71, leemos: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. O sea, deben haber sido transformados por Dios a imagen de Jesús. Vi que muchos, está hablando de adventistas, descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase, porque habían creído a la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, ya cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, de la lluvia tardía, a menos que haya vencido a todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. Y entonces, en la iglesia remanente serían separados el trigo, los hijos de Dios, los adventistas que ya tienen el nombre de Jehová escrito en la frente, de la cizaña, los hijos del diablo, que ya tienen el nombre de Satanás escrito en la frente y en sus manos, porque son hacedores de maldad. Sonará la primera trompeta, los 144.000 sellados recibirán la lluvia tardía y empezará la predicación del fuerte pregón del mensaje de los tres ángeles, como Jesús lo anunció en Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin del tiempo de gracia de las vírgenes, cuando se cierra la puerta a las vírgenes insensatas, y llega el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviaré al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de la iglesia remanente, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, después de este zarandeo final,
Los justos resplandecerán como el sol de justicia, como dice Malaquías 4, en el reino de su Padre. Porque comienza el tiempo de angustia, el día de Jehová, y reciben la lluvia tardía. Y agrega: el que tiene oídos para oír, oiga. Y acá tenemos un esquemita donde vemos ordenados justamente los eventos que ocurrirían en el tiempo de nuestro predestinamiento, que son parte de los 7 truenos, y lo estudiamos cuando estudiamos los 7 truenos. Lo primero que ocurre es que entra el hombre de escobilla y Satanás lo ve y empieza a actuar. Y ahí empiezan a brotar las hojas de la higuera. Por ejemplo, el 14 de febrero del 2010 unió públicamente a la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica en puntos comunes de doctrina. Y a la Iglesia Adventista manda falsos mensajeros diciendo: salid de Babilonia, acusando a la Iglesia Adventista de ser Babilonia. Y muchos adventistas se fueron de la iglesia, creyendo que ese mensaje era verdadero. ¿Por qué? Porque no leyeron las amonestaciones que Dios nos dio por medio de Nehuay, e inmediatamente inició el falso revelamiento. Entonces se hizo folletitos por la iglesia, libritos, todo pidiendo por la lluvia tardía. Una mentira. Porque la lluvia tardía solo van a recibir los que hayan recibido el sello de Dios. Y finalmente el hombre de escobilla termina su obra y empieza el clamor de medianoche. Y como Elías lo anunció en el tiempo en que habló con Acab y le dijo que no iba a llover, acá el mensaje es el mismo: la lluvia tardía no va a caer hasta que el pueblo esté sellado en su frente y conozca al Dios verdadero. Y empieza la predicación del mensaje del primer ángel. Y viene el primer zarandeo, porque ese mensaje le muestra al ángel de la Odisea la razón de su estado, su triste estado. ¿Y qué va a hacer Satanás? Va a perseguir a los fieles, organizó a nuestra iglesia para perseguir. Y con esa persecución viene la predicación del mensaje del segundo ángel. Porque eso nos muestra que la Gran Babilonia ha caído. Cuando la iglesia adventista persigue es porque los lobos organizaron nuestra iglesia para perseguir. Y cuando avance la predicación del mensaje de Elías, finalmente Satanás va a hacer señales y milagros por medio de los ministros y los hombres que hayan sido hechos habitación de demonios, hasta que finalmente las vírgenes lleguen al final del camino angosto y Jesús diga: el que es injusto siga siendo injusto, y se cierra la puerta. Y después va a confesar Jesús en las bodas el nombre de los 144.000 vencedores del pueblo adventista, para que queden sin mancha delante del trono de Dios y sean puestos en la mesa de los panes de la proposición. Y cuando eso haya finalizado, sonará la primera trompeta, como Dios le mostró en el juez, se levanta Miguel, comienza el tiempo de angustia y empieza la batalla de Armagedón. Y es tiempo de misericordia, porque el pueblo está en Babilonia y los sellados reciben la lluvia tardía y salen a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Esto es lo que Dios reveló que va a ocurrir en la iglesia adventista. Y fíjense qué triste es lo siguiente: conflicto de los siglos 4:41. Cuando los que no creen a la verdad, no creen a la luz del clamor de medianoche, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados, dice Elena. ¿Dónde? En manos de los espíritus de demonios, para ser parte de la sinagoga de Satanás, hasta el tiempo de la sexta plaga, para sufrir tremendos engaños y para que crean a la mentira y sigan adorando a la imagen de la bestia. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. O sea, los impíos polantistas son dejados y el mensaje ahora se dirige al pueblo que está en Babilonia. Como leemos en Apocalipsis 18:1, después de esto vi otro ángel, las vírgenes selladas, que reciben la lluvia tardía, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y como dice Daniel 12:3 y 4, los entendidos, los sellos del pueblo adventista, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud que sale de Babilonia, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, porque esta profecía se cumple el tiempo del fin. No puede cumplirse mientras está cerrada, como se equivocaron nuestros primeros al interpretarla. Muchos, dice, la profecía correrán de aquí, de Babilonia para allá, a Jerusalén, y la ciencia aumentará, su conocimiento de Dios aumentará,
hasta que su nombre esté escrito en su frente. Esa es la promesa. ¿Mm? Y en Daniel 12:10 leemos, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. En cambio, los impíos y las vírgenes sensatas, cuyos nombres habrán sido borrados del libro de la vida, procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Y eso es triste. Por eso, como dice el Juan, Daniel 12 es una advertencia que tenemos que escuchar y comprender ahora. Pero los entendidos, la Virgen sensata, comprenderán. Entonces, como Dios les mostró en el Juan, mientras Dios derrama la verdadera lluvia tardía en los 144.000 sellos del polantista, Satanás derramará la falsa lluvia tardía en los adventistas nominales, porque esta profecía es para nuestro tiempo. ¿Mm? Y aquí no puse la referencia, pero está en primeros escritos. En la visión que ellos titularon El fin de los 2300 días. Y dice Elena, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. ¿Por qué? Porque se levanta el Padre y Jesús se levanta porque va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas. Y que dice Elena, Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Porque ahí sí, la iglesia adventista nominal quedó en manos de Satanás. Y dice ella, vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. ¿A quién? A Satanás. Padre, danos tu espíritu. ¿Mm? ¿Y qué hacía Satanás? Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder. ¿Para qué? Para que los adventistas nominales hagan la obra del falso profeta del Apocalipsis también. Pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Y es triste, pero es la palabra profética más segura. ¿Mm? ¿Y qué pasa al comenzar el tiempo de angustia? Y al empezar el tiempo de angustia, dice Elena, fuimos henchidos del Espíritu Santo, la verdadera lluvia tardía, cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Y el sábado es un tipo del Evangelio del Reino de Dios, como el autor de Hebreos lo señala claramente en Hebreos 4. Esto enfureció a las otras iglesias de los adventistas nominales. ¿A quién? A la cizaña, los que reciben la falsa lluvia tardía que derrama sobre ellos Satanás, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Mm? Ahora, la misma luz que, que ilumina el clamor de medianoche es la que van a escuchar los que están en Babilonia. Y una gran multitud va a creer a la luz de la verdad. Y va a salir de Babilonia y va a recibir el sello de Dios. ¿Mm? Y la palabra profética más segura es muy clara, para que ninguno de nosotros sea engañado ni seducido por los espíritus de demonios que ya están actuando en nuestra iglesia a través de los agentes de Satanás. Tristemente, ministros adventistas. ¿Mm? Como dice Pedro en 2 de Pedro 1:19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque Dios anunció que daría un poquito aquí, un poquito allá. Y a las profecías hay que ponerlas línea sobre línea con las otras profecías. ¿Eh? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es nuestra única salvaguardia en este tiempo? La palabra de Jehová, la ley y el testimonio de los profetas, como dice en el Juan, el conflicto de los siglos, página 651. Cuando habla de nuestra única salvaguardia, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido, Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contracimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Y esa es nuestra salvaguardia, la ley y el testimonio de los profetas.
Esa es la verdad presente para el pueblo adventista y, por supuesto, nunca la vamos a escuchar desde nuestros púlpitos, porque desde nuestros púlpitos se predica el falso evangelio y la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Eso es lo que Dios reveló que sucedería en nuestra iglesia y es la palabra profética más segura. Es la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que la gloria de Jehová sea vista sobre sus hijos. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.